Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Quiero hoy compartir con ustedes en la segunda causa de distracción, que es la sexualidad, compartir el tema del aborto con ustedes. Y quiero leer la escritura. Quiero que compartamos la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 1:28. Vamos a compartir la escritura. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, al versículo 28, leemos en el nombre de Jesús. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pueden sentarse, muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Hoy converso con ustedes acerca de un tema controversial en nuestra sociedad y en el mundo, porque en el mundo hay más de 60 países que los políticos elegidos por el pueblo han decidido aprobar, legalizar la muerte de los niños en el vientre de su madre. Y esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué los políticos en el mundo legislan a favor de minorías? ¿Qué pasa con ellos? Se supone que en un país donde existe la democracia, todos los grupos deben ser protegidos, pero se debe legislar de acuerdo a lo que la mayoría de la gente quiere. Sin embargo, ellos están siendo apoyados por instituciones internacionales que de alguna manera benefician a esos países, a esos proyectos. Y mucha gente que representa el reino de las tinieblas en esos países está trabajando a favor, pero no del reino de Dios y de la vida. Por eso más de 30 países en el mundo han aprobado la homosexualidad, donde esos países ya permiten casarse mujeres con mujeres y hombres con hombres, y más de 60 países en el mundo han legislado a favor del aborto. Es sumamente interesante lo que está pasando en el mundo, y el texto sagrado que hemos compartido hoy nos dice por qué. ¿Qué ha pasado? Han sido entregados al enemigo porque ellos han negado a Dios y no buscan a Dios, y han sido entregados, y el enemigo está gobernando en sus corazones. Y es extraño que nación como República Dominicana esté siendo presionada por Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay todo un entramado mediante una corriente que se ha denominado los Illuminatis, que son dueños de las grandes compañías en el mundo y que de alguna manera han influenciado en los países desarrollados para presionar a los países que están en vía de desarrollo, y dan facilidades. Inclusive en un principio el aborto fue concebido por los Illuminatis como un sacrificio a Satanás, y por eso
ellos apoyaron la creación de clínicas abortivas y por eso financian políticos en el mundo y dan apoyo a instituciones porque andan detrás de ese tipo de actividad. No toda la convicción o todas las personas que están abortando en el mundo es porque están sacrificando sus hijos a Satanás, pero hay una filosofía de los Illuminatis que han apoyado considerablemente en el mundo esa corriente y lo han apoyado con sus propios recursos. Era con ese propósito y es con ese propósito. De verdad que la ceguera espiritual en la gente ha llevado al desenfreno en diferentes áreas. El concepto de aborto es la interrupción o finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria antes que el embrión pueda vivir fuera del útero. O sea, hay un propósito, tenemos que verlo de manera natural, que es cuando la mujer por alguna razón no puede conservar la criatura y la criatura sale antes de tiempo y en muchos casos muere, en la mayoría de los casos. Aquí hablamos de el aborto premeditado, no natural, sino forzado, llevando el embrión a la muerte con propósito y que se da en las personas por el desenfreno moral en el área de la sexualidad y mucha gente quiere ocultar que han tenido alguna relación y por eso están abortando, aunque hay un aborto menor que se da en personas casadas que no están preparados, no quisieron lo que tienen dentro, no quieren el bebé, es mucho menor, pero en la mayoría de los casos, inclusive en lo que se está pidiendo que las mujeres tengan libertad para deshacerse de sus hijos antes de nacer. Hay dos causas que son justamente, hay una que por violación, por abuso sexual y el Estado debería como proteger, llevar a la cárcel a los abusadores, a los violadores y no querer matar a un niño que no tiene nada que ver. Deberíamos tener leyes fuertes, inclusive, para eso, pero no, es algo ligero, como si la madre quiere, está en libertad de deshacerse porque ha sido abusada. Tantas familias que quieren adoptar hijos, ¿por qué el Estado no crea condiciones para que esas muchachas abusadas puedan dar a luz y dar sus hijos en adopción si no lo quisieren? ¿Por qué tiene que sufrir el niño esa condición? ¿Por qué no dan oportunidad a esa madre que tiene alguna condición y el niño e intentar salvarlo a ambos en primera instancia? Sino una decisión que se tome ya bajo ley, que no haya ninguna penalidad, ninguna consecuencia para las personas que decidan abortar por diferentes situaciones. El aborto es muerte, es expulsión de la criatura de forma violenta y lo hacen muchas veces con medicamentos. Un médico que fue instruido para dar vida, para proteger la vida, asiste a una mujer que quiere matar la criatura que está en su vientre y lo apoya en esa dinámica, familiares inclusive, que mediante sustancias venenosas están provocando el aborto, inclusive sin el consentimiento de la muchacha que
por alguna causa salió embarazada y que no está bajo matrimonio. Y ni hablar de los laboratorios que han creado pastillas abortivas, y una pastilla que se vende legal en este país, aun cuando no se permite el aborto por ley, se venden pastillas abortivas de manera legal, como es la pastilla de un día después, y se venden legalmente en nuestra nación. Son productos farmacéuticos asequibles para la gente. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Cómo se ha perdido ese respeto por la vida, como si fuera algo normal? Dice el salmista en el Salmo 139, él dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Yo sé que algunos de nosotros que estamos aquí hoy y algunas personas que ven la predicación por los medios digitales, alguno quizá conoce su historia personal y fue rechazado desde el vientre por alguna causa, o intentaron abortarlo y no pudieron y fue preservado. Dios lo preservó por la razón que fuera. Personas inclusive que sus familiares le dieron a tomar algún té, algún veneno para abortar y no lo lograron. O personas que rehusaron hacerlo aún cuando lo estaban motivando para que lo haga. Sin embargo, decidieron dar a luz, traer sus hijos al mundo, quizás sin las posibilidades para criarlo, pero lo han criado y lo tienen consigo. Bendito es el nombre del Señor. Desde que estamos en el vientre, que somos embrión, el Señor nos está viendo. Y aunque no tenemos conciencia del mundo exterior, pero tenemos vida. La vida está con nosotros. Y hay un concepto en el séptimo mandamiento, el sexto mandamiento de la ley moral de Moisés, que dice: no matarás. Y justamente el concepto no matarás, algunos lo interpretan: no matarás en tiempo de paz. ¿Y hay alguna guerra con un niño indefenso que la madre tiene en su vientre y que él está pegado a su madre y que la única que puede proteger ese bebé es ella? ¿Qué guerra hay? No matarás en tiempo de paz. En el aborto se está violando un principio de la ley moral, el concepto no matarás. La misma ley que prohíbe la muerte, el asesinato, la muerte violenta, el homicidio en la gente, esa misma ley quiere aprobar que maten indefensos. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Nosotros somos hechura de Dios, aun cuando fuere accidentado la concepción. Nosotros, quien nos da la vida es Dios, y Él tiene el derecho de disponer cuando quisiere de la vida. Y desde el vientre Dios nos está viendo y tenemos vida. Y eso es lo que está diciendo el salmista, y está agradeciendo a Dios, porque aun cuando él estaba en el vientre de su madre, allí Dios lo estaba viendo. Y si ustedes observan el salmista, David escribe
El texto sagrado describe a David como que no era ni siquiera considerado entre sus hermanos, porque posiblemente haya sido tenido por el padre con una concubina que no le dio el valor que se requiere de un hijo y todo eso, y por eso no lo contó. Y cuando Samuel fue a visitar la casa de su padre, de Isaí, para ungir al rey, él no estaba en la lista de los hijos. Y cada vez que Samuel veía a uno de los hijos de Isaí imponentes, bien formado, bien presentado, decía, este puede ser. Hasta que al final ya no había nadie. No queda uno más, no, ya hemos completado. Y entonces él dice, no, pero Dios dice que hay alguien más. Ah, sí, hay uno, va a tener que esperar porque está por allá por los montes. Aleluya. Porque Dios lo había elegido como rey desde el vientre de su madre. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nos hubieran abortado? Quizá usted no lo ha pensado. Bendito es el nombre de Dios. Pero Dios nos preservó con un propósito. Porque desde que somos embrión, Dios está trabajando con nosotros. Y antes de ser embrión ya Dios tenía propósito. Obsérvelo en Jeremías. El profeta Jeremías en el 1:4 dice la escritura, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Obsérvelo. Antes de ser formado en el vientre ya Dios tenía propósito y estando en el vientre lo santificó. Los separó para Él estando en el vientre. Y eso ha pasado con muchos de nosotros, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, fuimos santificados por el Señor. Y por eso es que el salmista está alabando a Dios libremente. Está reconociendo la grandeza de Dios, porque Él está diciendo que tuvo una relación con Dios desde el vientre. Y es posible eso, inclusive literalmente. Recuerdo cuando hicieron la sonografía del embarazo de Josué, que no se pudo saber el sexo en la primera sonografía, porque dice el médico que él estaba de rodillas y dice, él está orando desde antes de eso, o sea, él está orando antes de nacer. Él está en una posición de recogimiento espiritual. Yo no conozco su historia y quizá usted no sabe su historia. Usted debería saber su historia personal y eso es sumamente importante. Pero usted, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no es cualquier persona. Y usted es quien es hoy porque el papá suyo y su mamá se juntaron. Si se hubiera juntado con otro hombre que no es su papá o con otra mujer que no es su mamá, usted no hubiera salido, no sería usted. Usted fuera otra gente diferente. Así que deje de lamentarse por quiénes son sus padres, la experiencia o la forma de usted venir. Lo que sí estoy seguro es que Dios está pendiente de ti. Y no es desde ahora, es desde antes. Ha fijado sus ojos sobre ti. Y eso es lo que está diciendo el profeta, que le dijo el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Está diciendo, antes que tú nacieras, ya se había determinado el ministerio que iba a ejercer. Antes de nacer ya Dios nos vio a nosotros juntos, porque el Señor lo conoce todo. Él es presente, todo el tiempo Él es. Conoce el pasado, conoce el presente y el futuro de nosotros, porque Él nos ve como producto terminado. Y Él ya nos vio juntos aquí, mientras yo estaba en el vientre luchando.
ya Él me vio y me separó. Lo hizo contigo. Y no hay razón alguna para que una persona, un ser humano que está llamado a amarse a sí mismo, y todo hombre que debe amar y proteger todo lo que sale de él, tengan que destruir su propia creación, sus propios hijos, su propio producto, destruirlo así por así. Hay que volver a la Escritura, y esta es la razón por la que debemos llevar la Escritura a la gente, para que sus vidas sean cambiadas. Y en vez de ponernos a pulsear con los políticos y las autoridades, es convencer a la gente de su situación espiritual y de lo que Dios puede hacer para que el corazón de la gente sea transformado, y cuando sirvan a Dios van a entender el valor de la vida y van a conocer el afecto natural. Antes que te formase, te conocí; antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, le dice el Señor al profeta Jeremías. He puesto mi palabra en tu boca, yo te elegí, te santifiqué. ¿Por qué menospreciar a un embrión si ya Dios lo está viendo? Quizás si las leyes de la tierra le dan libertad y le permiten al ser humano acabar con la vida de otros seres humanos, se pudiera pensar como que están en libertad para hacer lo que quieren, pero un día van a tener que verse delante de Dios. Pero ¿por qué pasa eso en el mundo? Eso es lo que está estableciendo la Escritura. ¿Qué es lo que pasó en el mundo? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Por qué la gente reacciona de esa manera frente a la vida? ¿Qué pasó? Romanos lo está explicando. Es un texto muy interesante que da para hacer una serie con ustedes, de manera que no tendré la oportunidad de analizar el texto en el contexto con todas sus expresiones, porque aquí da para sentarnos varias semanas para analizar el texto, pero quise compartirlo hoy en esta expresión que tenemos acerca del aborto. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios lo entregó al enemigo, porque ellos no viven para Dios, porque no obedecen la palabra, porque no buscan a Dios, han sido resistentes a Dios y a la palabra, y entonces el enemigo tiene control de ellos. Y hay una manera de que el enemigo no tenga, el infierno no tenga poder y control sobre nosotros, y es por medio de la conversión, que venga el arrepentimiento y la transformación de nuestras vidas para obedecer en el Espíritu de Dios. Va a ocurrir la obra para que podamos obedecer a Dios y que rindamos nuestras voluntades. Si eso no pasare, el enemigo tiene control. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué hace el infierno cuando tiene control de la gente? Eso es lo que está describiendo Romano. Lo primero es que tienen una mente reprobada. No están en condiciones de servir a Dios. Una mente reprobada es una mente corrupta, es corrupción moral, es descalificación, es falta de santidad. Y lo único que hace el infierno es eso. La Escritura dice que vino a robar, a matar y a destruir. Por eso la gente en el mundo es capaz de destruir sus propios hijos, acabar con ellos, porque la mente de ellos está reprobada. Son rechazados por Dios a causa de la iniquidad. Son rechazados porque no se arrepienten, sino que quieren hacer sus propias cosas, lo que le dicta a su mente, lo que el infierno lo influencia a hacer. Por eso su mente es reprobada. Una mente reprobada es una mente perversa.
tiene pensamientos obsesivos, destructivos, viciosos. Y todo eso es producto de lo que el infierno hace en la vida de la gente. No buscan a Dios, como establece la Escritura, y el Señor lo dejó tranquilo. Y eso puede pasar hasta con personas creyentes que no buscan a Dios y se resisten a la verdad y a los principios, y Dios lo suelta. Y entonces el infierno hace de ellos lo que quiere porque no se arrepienten. Y entonces dice, para hacer cosas que no convienen, para eso. Porque se rebelaron contra Dios, Dios lo soltó y el infierno lo influencia para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que no corresponden con la palabra de Dios y con lo sagrado, estando atestado de toda injusticia. La vida de aquellos que están influenciados por el pecado y por el infierno es la injusticia. Ese es su trabajo. Hacer las cosas contra Dios, contra lo correcto. No equilibran en el trato. Hacen obsesión de personas. Venden su conciencia. Aceptan cohecho. Hay prevaricación en juicio. Para ser justo hay que ser justificado. Dice la Escritura que somos justificados por medio de la fe, o sea, creyendo en Cristo en fe, somos declarados libres de culpa, somos justificados y luego estamos en capacidad de hacer justicia. Y entonces el mundo influenciado por el infierno tiene ese comportamiento, ese tipo de vida, y por eso son capaces de aprobar leyes en muchísimos países del mundo, leyes basadas en la injusticia. Y usted dice, pero el juez que está llamado a hacer justicia, el legislador que está llamado a crear normas jurídicas, ¿cómo es posible? Porque ya el mundo está totalmente depravado y van a hacer cosas que no convienen a la misma población, a la misma vida de la gente, y van a encontrarse con grupos que van a hacer presión inclusive y que van a apoyar candidaturas a diferentes posiciones con el propósito de que defiendan sus intereses en los congresos de los países del mundo. Y te dice, wow, así está el mundo de hoy. De ahí nos sacó el Señor a nosotros para que tengamos una vida diferente y para que seamos capaces de levantar la bandera del reino de Dios y que le digamos a la gente cuál es la verdad, la necesidad que tienen de Dios, que tienen que volverse a Dios. Y ese es el grito de la iglesia en este tiempo. Decirle a la gente la palabra para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan, para que sus corazones sean transformados y que tengan una vida diferente, porque se han negado a servir a Dios y Dios lo ha dejado en manos del infierno y lo han desenfrenado y están aprobando cosas y haciendo cosas que no convienen. Lo que tiene que ver con la injusticia. Y aquí habla también de la fornicación, que la mayoría de veces el aborto está muy ligado a la depravación sexual que tiene la gente. Y deberíamos estar asesorando a nuestros muchachos para que estén en abstinencia hasta que se casen y evitar todo esto. Y que la justicia sea suficientemente fuerte como para hacer que todo padre sea responsable de sus hijos. El Estado persiga a los padres que no cumplen con sus hijos y que sea considerado como delito inclusive el que no sostenga a sus hijos y que el Estado pueda supervisar y perseguirlo y que no salgan del país con impedimento de salir y que cuando entren al país lo lleven preso hasta que puedan hacerse responsable y pagar. Y aquellos que inclusive le niegan el apellido a los hijos.
que pueda hacerse la prueba de ADN y siendo demostrado que sean responsables, y enseñar a los jóvenes para que no tengan sexo libre y evitar toda situación que viene consigo. Por el contrario, quieren apoyar el libertinaje, y esto comienza en la familia y luego vienen los dolores de cabeza que trae esta situación, la consecuencia de todo esto. Estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, están totalmente corrompidos. La perversidad tiene que ver con pensamientos destructivos. Son influenciados por espíritu de maldad, corrompidos totalmente. Así vive la gente. De ahí, de ese mundo cargado y trabajado, nos sacó el Señor y nos trajo a su luz admirable, y nos dice que debemos llevar esa palabra a aquellos que están en esa condición. Están llenos de avaricia, van a aprobar leyes y a defender cosas por beneficios personales. Y así hay instituciones que son financiadas por los Illuminati y por instituciones importantes de Estados Unidos que están aquí en el país representándolo a ellos. Y su único trabajo para vivir es justamente defender intereses oscuros que son contra la nación, porque son ávaros y reciben cohecho y soborno. Y por eso andan detrás de cosas que usted dice, pero ¿qué interés tienen en aprobar el aborto? Satanás ha dañado sus corazones y se han corrompido, y lo menos que quieren es hacer lo bueno. Lo menos que quieren es agradar a Dios. Hay maldad en sus corazones. El enemigo lo ha corrompido y tienen envidia y son homicidas, y está establecido aquí. Están destruyendo la vida de las otras personas, su integridad física, su integridad moral. Son capaces de matar niños indefensos, y es alarmante las estadísticas en el mundo acerca de la cantidad de niños que mueren cada segundo, y ni hablar de esos países de Asia y de la China, por ejemplo, donde ellos establecen control de la natalidad muy fuerte, y no hay libertad para tener más de un hijo, y si le permiten dos como mucho, dependiendo circunstancias, y tienen que abortar por ley. Y esos controles son tan fuertes que cada segundo matan miles de niños antes de nacer. Y algunos países que se consideraban como de izquierda o comunistas, que no existe tal comunismo en la tierra, porque es una comunidad igual para todos, nunca existió, pero la gente se llama así. Aún naciendo niños con ciertas debilidades o dificultades, lo exterminaban. Y ni hablar de padres que cuando le nace un hijo con algunas situaciones se desprenden de ellos y lo dan en adopción. Es un gesto mayor darlo en adopción que matarlo aún en el vientre. Ese es el comportamiento infernal que vive la gente. Son homicidas, viven generando pleitos, engaños, viven en malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, son injuriosos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, son necios. Y ni hablar de lo que el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le habla acerca del comportamiento que van a tener los seres humanos en los tiempos postreros.
de cómo se van a manejar y que ya se estaban manifestando en los días del apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo. Le escribe justamente porque ya para ese tiempo había manifestaciones extrañas en el ser humano. Y aquí cuando escribe a los romanos, le dice que son altivos, son inventores de males, son desobedientes a los padres, son necios, desleales, sin afecto natural. Han perdido ese afecto, ese amor que de manera natural fluye en el ser humano. Y para promover el aborto o para decir que una mujer tiene derecho de matar sus propios hijos en el vientre, hay que perder ese afecto, ese amor natural con el que fuimos creados por Dios y que están en nosotros como eco reflejo, los atributos de Dios como eco reflejo de su naturaleza en nosotros, y que como Dios es amor, nosotros tenemos amor. Y entonces la gente ha perdido ese instinto natural de proteger lo que es suyo, de amar, y piden destruir a sus propios hijos. Y además de eso, lo promueven y hacen piquete. De la misma manera que hay personas que están contra estas normas y están frente al Congreso en un momento determinado con carteles, así hay otro grupo que está con carteles y algunos inclusive se llaman ser creyentes. Aleluya. Pero no son influenciados por el Espíritu de Dios ni por las buenas costumbres, sino que son influenciados por espíritu de demonio, que quieren la destrucción del ser humano y de instituciones y personas que tienen intereses y que son pagados para que promuevan en las naciones del mundo y no tienen ningún dolor, porque ya el infierno ha carcomido sus mentes y sus corazones y responden a intereses oscuros, no a Dios. Y los hijos de Dios no debemos hacer el juego al infierno. Son inmisericordia. No tienen misericordia, no tienen compasión, ni de la mujer que sufre por el aborto, ni la mujer a su propio hijo, ni la madre a su propio nieto. Aleluya. Son sin misericordia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Sabiendo que Dios va a castigar a la gente que vive en esa condición, ellos no solo hacen esas cosas, sino que se complacen en aquellos que la practican. Y por eso cuando se aprueba en un país determinado leyes contra la vida, contra la familia, contra la integridad de la familia, algunos están callados totalmente y no dicen absolutamente nada, porque ellos están complacidos que el mundo esté entre en esa crisis que está viviendo y que la gente viva de esa manera. No solo la hacen, sino que se complacen con las que la practican. Por debajo apoyan. Es como cuando hay una elección en el Congreso sobre un tema determinado, que hay gente que no levantan la mano porque le da vergüenza que lo cuenten y que públicamente se sepa, pero lo que hacen es que no votan en contra, pero tampoco votan a favor, sino que se quedan tranquilos porque lo que tienen es vergüenza, pero se complacen con que pasen algunas cosas, porque si no fuera así votaran en contra y públicamente lo defendieran. Por eso cuando se estaba intentando pasar un proyecto para la aprobación del matrimonio con niños, hasta eso se piensa en un país como este. Hubo gente que votó a favor, hubo gente que no lo hizo, pero no votó en contra, porque se complacen con ese tipo de cosas. Y usted dice, pero ¿hacia dónde quieren llevar la humanidad?
justamente porque sus mentes y sus corazones están corrompidos totalmente, están influenciados por el infierno y espíritu de maldad tienen el control de ellos y responden a intereses infernales. Y por eso usted dice, pero son capaces de pensar eso, de estar dispuestos a que algo así pase. Y esos mismos andan detrás luego de que libremente las personas puedan abortar. Aunque aquí se habla de 3 causas, pero en muchísimos países está tan abierto que es a libre voluntad de la madre. Con que la madre quiera, no importa la causa. Y siempre comienzan así, poniendo ciertas libertades. Y luego en la defensa el médico va a utilizar alguna de esas estrategias para justificar su acción. Y luego van madurando, como ellos llaman, las naciones y van abriendo totalmente hasta que ya abortar en esos países es libre y voluntario, que lo hace quien quiere, como si fuera dueño de la vida o dueña de la vida y que tuviera en libertad de hacer lo que quiera con una vida que es paralela a la suya. Deberíamos estar pensando en cómo educar a nuestros hijos para que no tengan sexo libre y no tengan que encontrarse en situaciones como esta. Y ya después de haber engendrado o concebido un hijo, que también podamos nosotros educarlo para que lo conserven y que no sumen maldad y pecado, sino que tengan la oportunidad de dejar vivir a los que ya tienen vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Me dice, habrá hombres que tendrán la praxis del narcisismo, que se amarán a sí mismos, responderán a intereses de su ego y de su concupiscencia. Y ellos se venerarán así. Su Dios será su vientre y su gloria será su vergüenza. Como escribe el apóstol Pablo al pastor Tito. Y entonces describe cosas similares a las anteriores. Le dice, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, no tienen afecto natural. Y repite algunos de los conceptos. De nuevo, no respetan a sus padres, no escuchan a sus padres. Una sociedad influenciada por el infierno y sustentada por gobernantes del mundo que no, junto con la familia, no educan a favor de que la gente sea respetuoso de Dios, de las normas, de los padres, sino que libremente han dejado que la gente obre. Y esa es una corriente mundana para los últimos tiempos que la Escritura está diciendo. Se va a manifestar en los últimos años comportamiento como el que estamos viendo ahora. Gente que no tiene afecto natural, que no responde a un instinto de conservación, de protección de lo que sale de él, que no ama ni siquiera a sus propios hijos, ni lo que hay dentro. Son implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y ya cerrando en esta mañana, quiero ver esa parte ahí, que tendrán apariencia de piedad. Porque los creyentes y la gente que dice que conoce a Dios y que lee la Biblia y está apoyando el aborto y la homosexualidad, solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Solo aparentan y son la gente que usted lo ve que parecen piadosos, se involucran entre creyentes, se hacen pasar por creyentes,
y cuando necesitan demostrar que sí son creyentes, lo niegan. Y por eso usted se va a dar cuenta que en este país y en otros países del mundo hay creyentes que están a favor de que legalmente se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y que legalmente se permita abortar. Y hay iglesias que están levantando carteles y se llaman iglesia tal y usted ve. Entonces, aquí está. Esa es la razón. Tienen apariencia de piedad. Aparentemente responden a intereses de Dios, pero son religiosos. Están infiltrados. Dice que negarán la eficacia de ella. Y le dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, evita esa gente. Como no te junte con ellos, no te asocie con ellos, porque solo son creyentes de apariencia. Solo viven de apariencia. Algunos de ellos se van a poner cierta ropa para dar una señal de que ellos están sirviendo a Dios, o van a congregarse, o van a tener algún tipo de actividad. Y eso es estratégico del infierno para generar confusión. Y entonces después dicen, pero en la marcha a favor del aborto habían unas iglesias. Y es verdad, tienen nombre de iglesia y estaban los carteles ahí. ¿Qué pasó con ellos? Niegan la eficacia de la piedad, o sea, son impíos. No viven para Dios ni tienen compromiso con Dios, sino que ellos representan los intereses oscuros del infierno y se infiltran entre los creyentes, se infiltran en las congregaciones y en las organizaciones cristianas. Y entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo, evítalo. Como te pueden influenciar, son engañadores, no representan el reino de Dios. Porque lo que ellos están aprobando o lo que en ellos están complaciendo de cosas que no son apropiadas para creyentes. Y no quiero irme sin mencionarle el concepto de los métodos anticonceptivos, que no es lo mismo que aborto, aunque hay algunos métodos que dicen los médicos que son abortivos, pero la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana en el mundo ha apoyado no el aborto, sino los métodos anticonceptivos. De hecho, hay congregaciones que no están a favor de los métodos, pero en términos general, la iglesia cristiana ha apoyado no el aborto, sino los métodos para evitar la concepción, porque no es lo mismo evitar que matar. Evitar que llegue a ser vida o matar. Y dentro de esos métodos existe la esterilización, en la que las mismas hermanas que vinieron para que oremos por ellas, para que el Señor le dé hijos, después dicen, me han dado mucho y ya yo no puedo más, quiero que algo pase y que se detenga el asunto. Y entonces le dicen a Dios que abra la matriz y luego van donde un médico y le dicen, cierre aquí, que ya no puedo tener más hijos. Pero eso no es considerado como pecado. Lo que es considerado como pecado es matar al niño en el vientre o después que nace, o matar a alguien. Y no puedo olvidar una anécdota interesante que hay de un médico que recibió a una muchacha joven que él ya le había hecho un parto, tenía un niño y luego sale embarazada y va donde el médico y le dice que ella quiere, que ella no está preparada para tener ese hijo y que había ido donde él para que él la ayudara a abortar con los menos riesgos posibles. Y entonces él le dijo, trae el niño, trae tu primer hijo, tráelo. Y ella fue y lo buscó.
Y entonces él le dijo, cogió un bisturí y delante de ella fue a matar al niño. Ella le brincó arriba al doctor, usted está loco. Pero tú me estás diciendo que mate uno. Yo pensé que era más saludable O sea, sumamente interesante. La gente no ha entendido. Ella quiere matar al que tiene en el vientre, pero quiere proteger al que está vivo. Ella no ha entendido que ambos son sus hijos. Y así le explicó el médico a esa mujer joven cómo proteger su hijo en el vientre y cuál era más vulnerable de los dos y quién la necesitaba más, y la pudo convencer para que ella no aborte. La gente no ha entendido el concepto y lo ve como algo ligero. Si yo no lo he visto, pero ya de hecho se siente el amor al saber que está ahí y que es una criatura. Y ni hablar de aquellas mujeres que están sufriendo porque de manera natural abortaron y que los niños o nacieron muertos o salieron antes de tiempo y no pudieron retenerlo, y lo que se sufre. De manera que la iglesia no está para perseguir a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente, sino para educar y restaurar. Nosotros estamos en un mundo que está muy cargado y trabajado, y nos vamos a encontrar con mujeres que han abortado y que están llorando aún sus hijos después de tantos años, porque observaron qué mujer estaba embarazada en ese tiempo con ella, y cuando ven los hijos de esa mujer, de esa vecina, se van en llanto recordando que su hijo en esta hora tendría tantos años. Y hay unos traumas que se han producido en esas mujeres que abortaron voluntariamente, pero que no tenían ni idea de cuánto iba a doler esto en el futuro. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia, restaurar a esas mujeres, asistirlas para que ellas puedan conocer a Dios y perdonarse. Porque muchas mujeres que han abortado hoy no se perdonan. Y a esto quieren llevar una nación que tiene a Dios en sus símbolos patrios y la Escritura en sus símbolos patrios. Llevar a que mujeres libremente maten sus hijos y que luego estén entristecidas y depresivas porque se han dado cuenta después que lo que hicieron no era lo oportuno, lo correcto. Y hoy hay muchas mujeres que necesitan de la iglesia para que sean restauradas, que aprendan a perdonarse y que salten esa experiencia de la vida que la ha marcado, porque voluntariamente, por ignorancia, mataron a sus hijos. Así que la gracia del Señor fluye a favor de nosotros y que el concepto de aborto se está ligando mucho, le hablan de producto, que es una manera de quitarle personalidad al bebé, a la criatura, al embrión, y engañar a la gente para que crea que es cualquier cosa y que no es un ser. La verdad es que tiene vida y que desde el vientre de nuestra madre muchos de nosotros fuimos separados para Dios y fuimos santificados.